Buenos días. Ahora vamos a leer eh, sobre el mismo texto de la rabia del Lore, del libro de los Bere. Y en este caso vamos a leer la segunda frase, apenas. Llevamos creo que 3 videos o 4 sobre la primera frase nada más. Y la segunda sería esta, pero va de izquierda a derecha. Ven la flechita arriba. Es escritura Bambe romano, si no me equivoco, sí. Y está escrita en Roma. Dice que fue mandada a hacer por Scugey, creo que es el tercer emperador romano, en el año 3453. Esa frase dice, tal vez es una fábula que inventaron los italianos. Estos elogian la propaganda que la Gole proporciona. Y eso en, en el lengua, en Bamben romano, se decía Alegis ete italiano, egille oic goi, etazzi edasarri gole eratu. Entonces, ahora viene la explicación. ¿Qué significa? Dice, tal vez quiere crear una sospecha sobre el origen de esa fábula. Tal vez quiere crear una sospecha sobre el origen de esa fábula. Y la palabra fábula es ya de por sí insultante, pues equivale a mentira. Los italianos eran los descendientes de los antiguos y primitivos habitantes de las ciudades fundadas por los Van y Bere, en un radio comprendido en la región situada entre el mar y los actuales montes Sabinos. Esto es en Italia, ¿no? Denominados en un principio Sebain. Por eso les dicen Sabinos, porque viene de Sebain. Y unos 100 kilómetros de cada lado del río llamado ahora Tíber, según lo estableció el rey Dárdanos. El rey Dárdanos estableció esa región, ¿no? Y entre paréntesis, como Albe Atelle, Iruma, Beletere, propiedad de los Bele, hoy Beletri, Viterbe, nombre equivalente a camino hacia la tierra del B, hoy Viterbe. O sea, para la gente que vive allí en Italia, ahí están esas pruebas. Lo malo es que este libro está en español, pero si la gente ha viajado allí y conoce esas ciudades, ahí están. Por eso les decía, el lenguaje está en todo lo que está en nombres geográficos y en toda la tierra, no nada más en Italia, están en España, en México, en China, en Japón, en Chile, en todos lados, ¿sí? Por eso la gente que es inteligente se da cuenta de ese origen, ¿sí? Para los pares, los habitantes payos o palebe de esas ciudades y los procedentes de Roma se llamaban romanos, de tal u otro sitio, para hacer oposición a la denominación de italianos, los cuales eran proscritos, esclavos, campesinos siervos o simples peones en las obras de construcción del imperio. Si ven, esta denominación, los payen, perdón, los pares, ya empezaban a diferenciar a los romanos de los italianos, ¿sí? Para ellos los romanos eran los que vivían así bajo sus normas, ¿sí? ¿Sí? Pero la gente del exterior, los de alrededor, eran los italianos, esos eran eh, como proscritos, o sea, como que no entraban en las obras, no entraban en el imperio, en el orden. Después, por extensión, los padres emplearon el apelativo de italiano para designar a cualquier descendiente de Bere, y como a este le estaba prohibido ocupar un cargo público,
ser comerciante u oficial del ejército. Ser italiano en Roma era ser alguien del pueblo bajo, mas también alguien creyente en Dios y esperando con mucha ansiedad la llegada del Mesías. A pesar de asegurar las Sagradas Escrituras que el importantísimo acontecimiento sería para dentro de mucho tiempo, ese creyente, apartado de los honores y de los beneficios de la propiedad, confiaba que Dios, apiadándose de su triste situación, se cansaría de una vez de tantas injusticias y crímenes, y acortando el tan largo intervalo de tiempo entre su segunda y tercera vida en esta tierra, aparecería de un momento a otro. Ya estaban desesperados, ¿no? Imagínense, y eso que tenían beneficios, ya soportaban esa como estigma, ¿no? Les dicen estigma, que es una palabra muy antigua, también tiene su origen. Es como en los tiempos modernos, ¿no? A los que no se han vacunado, los estigmatizan también, ¿no? Entonces, si ellos aceptaban ser ciudadanos romanos y dejaban de creer en Dios, les daban beneficios, tierras, ¿sí? Beneficios que daban las tierras, la propiedad. Entonces, estaban ya desesperados y ya querían que viniera, ¿no? Hasta ahora los acontecimientos se habían desarrollado según lo escrito, mas no podría ser posible que Dios Todopoderoso interviniera, solucionando enseguida y de una vez para siempre la fabulosa disputa, librando así a Dios B de los numerosos sufrimientos que debería padecer en su próxima cuarta vida. Imagínense todo lo que tenían que esperar todavía, más de 5,000 años. Nosotros ahorita parece que ya está al caer lo que ya debe de venir, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Anislas, ¿no? Dice, trataré de perdonar a los que hasta entonces habrán esperado de mí, llegue a ser Él, logrando resistir con su amor hacia mí a las infinitas oscuridades de la desesperación. Algo así dice, ¿no? No recuerdo exacto, pero esas infinitas oscuridades de la desesperación del tiempo de espera para el juicio, ¿no? También. Aquí se acusa a los italianos de embusteros, pues lo más molesto para los dignatarios romanos es que las poblaciones de origen bere hayan guardado intacta su fe en Dios y en las enseñanzas recibidas de los Ave, a pesar de las numerosas persecuciones por parte de los pares. Estos, dice el texto, estos italianos parecen elogiar y loar la propaganda que la Gole proporciona. Eso está en el texto antiguo, ¿verdad? El autor del texto debe pensar en el profeta Daki, venido a Roma para dar a conocer las enseñanzas de los Bere y proclamar la futura llegada del Mesías. Pronto, casi todos los italianos van a perecer exterminados en el circo de Roma, frente a un público payo, injurioso y vociferante, para bien demostrar a todos los demás que Dios ve no viene a socorrer a los que creen en Él. O sea, es como la guerra, en la guerra, las noticias, ¿no? Que dicen que está perdiendo la guerra Rusia o que está perdiendo la guerra Siria o quien sea, ¿no? Y eso pues hace que eleva la moral del que los está dominando o del que está atacando, ¿no? O del que está defendiendo, ¿no? Es mermar las esperanzas o toda la fuerza, la moral, ¿no? Entonces, desde ese tiempo ya existían los circos romanos, ya desde el tiempo el primer circo fue el circo de Tito, donde quemaron precisamente al Peiduro. Entonces, creo que Tito fue el primer emperador de Roma, el segundo fue Escugey, si no me equivoco. Hubo 2 o 3 famosos por los primeros. Entonces, para este tiempo ya todos sabían de este Peiduro, ¿no? De Daki, San Daquio, o Eustaquio, ¿no?
San Eustaquio. Entonces dice, y desde ese tiempo todos los circos han sido para sacrificar a los creyentes de Dios, no a los cristianos, ¿no? Los cristianos primitivos, ¿sí? Los cristianos primitivos en realidad no eran cristianos, o sea, eran creyentes de Dios, ¿sí? Nada más que en ese tiempo del Caristio estaba de moda eso del amor entre las razas, ¿sí? O sea, de que ya no hicieran distinción de las razas y que pidieran perdón a Dios y que hicieran una plegaria con las manos juntas, ¿no? Bueno, en la tercera línea, ¿sí? Dice, los ancianos crearon extravagantes historias según la manera de la parte de Egipto. Finalizaron para siempre los caldeos. Fíjense, los caldeos son de la Biblia también, ¿no? Eso se dice Adinsi Egilin, Soro Anale, Eras Egiptogi, Itu Searo Caldeo. Bueno, yo no me sé todas las palabras, pero las estudio. Si les traduzco esta, Adinsi Egilin, sería los ancianos, serían Adinsi Egilin. Adinsu Egilin es los ancianos crearon. Soro sería extravagantes historias, sería Anale. Solo Anale, extravagantes historias. Eras, según la manera de la parte de Egipto, sería Eras Egiptogi, así. Y finalizaron para siempre los caldeos. Ese está fácil porque Itu es finalizar. Searo es para siempre. Y los caldeos son del lugar de Dios, que aquí también lo explica. Así es como también se aprende leyéndolos, ¿no? Fíjense. Ahora el Lore acusa a los ancianos de haber creado extravagantes historias. Es decir, de haber mentido. Naturalmente son los habitantes de las antiguas ciudades que contaron a sus hijos y nietos las verdades sobre la vida del dios B. La parte de Egipto se refiere a Tarsais, es decir, Tierra Santa. Tarsais, Tar es tierra, ¿no? Sa, pues como santo. Is es Tierra Santa, ¿no? Osais también puede ser santo, ¿no? Sais. Denominación que no quiere ponerse en la boca, o sea, de la parte de Egipto. O sea, más bien no quiere decir Tierra Santa, y por eso dice Egiptogi. Y Asiria, donde murió Dios, o sea, la Tierra Santa. Siria incluía a Líbano. Líbano, en el Líbano está, ¿cómo se llama? Bueno, ahora es Israel, no estoy seguro si es Israel o Líbano, pero creo que es Líbano, donde estaba la Dachebeil, Biblos, ahí murió Jesús, por eso es Tierra Santa, ¿no? Entonces, sin embargo, pero dice, como para los payos, Egipto es carne de la madre patria, prefiere decir de la parte de Egipto, pues a buen seguro conoce bien este antiguo país, que es de pa, viene país, ¿no? Todos los países del mundo, ¿no? O sea, son del pa, son de pa. Sin embargo, a los habitantes de las tierras santas de Oriente les llama de la manera con la cual eran más conocidos, los caldeos. O sea que también me imagino que era Babel, ¿no? Caldeo, o sea, los del lugar de Dios. Cal es lugar y deo de Dios, ¿no? En Siria y en Jerusalén se siguen contando todos los detalles de la futura resurrección y del Etzion a los Judas. Por eso este Lore, que se supone que puede ser egipcio, pero vive en Roma y es el que redactó este texto, ¿sí?
se refiere a la parte de Egipto, de la Tierra Santa, ¿no? De la parte de Egipto, pero en realidad ya no es tan cerca de Egipto, está cerca, pero no es la parte de Egipto, ¿sí? Entonces dice que allí todavía se sigue enseñando todas las verdades, ¿no? Todas las verdades. A su vez, en las tierras occidentales, los ancianos también cuentan las mismas extravagantes historias, entre comillas. En las tierras occidentales sería Iberia, ¿no? Francia, ¿no? Al proclamar el Etzion es el tratado, la promesa que les hizo Alexandre a los judíos cuando los perdonó, a condición de que le ayudaran en su tercera venida como Mesías. Alexandre confió a los Judas la guardia de su primera tumba como una especie de ensayo, o sea, una prueba. Los puso a prueba. ¿Pasarían la prueba? ¿Pasaron la prueba? ¿O pasarán la prueba para los que todavía creen que todavía no ha venido el Mesías? No recuerdo en qué parte dice que, creo que fue en Operación Annalise, donde dice que la Segunda Guerra Mundial fue para exterminar cualquier posibilidad de que se cumpliera esta profecía, ¿no? De que se cumpliera esta prueba que era para los judíos y les hicieron trampa a los nazis, ¿no? A los Judas, porque tal vez si no los hubieran exterminado, tal vez hubieran pasado esa prueba. Dice, Alexandre confió a los Judas la guardia de su primera tumba como una especie de ensayo, y desde entonces aquellos rezan delante de las gruesas piedras que forman ahora un muro. Lo llaman el muro de las lamentaciones, por lamentarse del crimen que cometieron en Obeidu, o sea, cuando asesinaron a María, en Sudán. La primera parte del Etzion ha sido cumplida, pero el Lore anuncia, o sea, la primera parte sería que han cuidado el sepulcro, ¿no? Lo han cuidado y ahí está todavía. Entre comillas, lo que quedaba en ese tiempo, ¿no? O sea, porque el original fue destruido, ¿no? Por el golpe, y lo saquearon los palestinos. Vendieron todas las piedras, se los vendían a los judíos. Entonces, si se los vendían, entonces fue lo que dice que fue lo que los salvó a los judíos, el dinero que les proporcionaban a los palestinos. Dice, la primera parte del Etzion ha sido cumplida, pero el Lore anuncia que los caldeos han finalizado para siempre al ser los Bere y los Judas expulsados de esas tierras cuando Yuri asesinó a Alexandre. Estas recobraron su antiquísimo nombre primitivo de Palestín. Palestín es propiedad de los Pales, o Palestina es la propiedad de los Pales. El sepulcro sagrado de Jesús ya fue destruido por los Pales miles de años antes de Troya, razón por la cual Dios B indicó en Jerusalén que reemplazaba hasta su nueva llegada al pueblo palestino, pecador y enemigo, por el pueblo en vías de perdón de los Judas. O sea, fue Alexandre quien puso a los Judas en esa tierra de Tierra Santa, ¿no? Pero por eso quedó Palestina abajo, ¿no? La famosa Judea. Pero más bien Judea es esa Tierra Santa, y abajo estaba la Palestina, ¿no? Porque los expulsaron hacia abajo nada más, ¿no? Sí. Por eso están ahí la franja de Gaza, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero eso ya fue históricamente en la Segunda Guerra Mundial, donde como que los hicieron así, pero no los pudieron quitar de allí, ¿verdad? Ahí se quedaron en esa franja, ¿no? Y lo demás está del otro lado. Entonces quedaron separados, ¿no? Pero bueno, entonces son muchas cosas de las que se habla en estos temas, y que son muy interesantes para estudiar, ¿sí? Sobre todo
también los temas actuales de las guerras, ¿no? Que he estado viendo videos de lo que está pasando en Rusia, donde dicen que Rusia está atacando a Ucrania, porque en realidad los que están allí que atacando, nomás los están como que ayudando, defendiendo, ¿sí? Las entrevistas estas que hicieron hace poco, que pusieron en varias plataformas, ¿no? Que entrevistaron al presidente de allí de Rusia, ¿no? Si no las han visto, pues véanlas. Habla de toda la historia. A mucha gente se les hace aburrido porque pues la historia en realidad no tiene mucho sentido si uno no conoce la verdadera historia, pero para mí sí fue muy interesante porque se ve que este señor, el que está mandando ahí, sí sabe mucho, ¿no? No es como el otro de Estados Unidos, ¿no? Se nota la diferencia de tan solo de intelecto, y además yo no estoy diciendo que están bien ni que están mal, ¿sí? Para mí el que debería de estar ahí no está en el trono, ¿sí? Entonces el que debería de estar ahí sería el heredero del zar, ¿no? Y el zar fue derrocado antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Al final, eso al principio de la Guerra Mundial. Entonces, precisamente en 1918. Entonces, por allí está la historia esta de los bolcheviques y todo esto, ¿sí? No es legítimo, ¿sí? El que manda, pero pues así debería de ser, ¿no? Lo interesante es que para esos tiempos, y dice en el libro de los Payos, versión 1997, o sea que ese libro no ha visto la luz en papel, ¿ok? Ese libro contiene lo que dice que él dará suerte a la Rusia, él le dará suerte a la Irutsi, ¿sí? No sabemos cuándo, ¿sí? Pero puede ser que ya esté ocurriendo algo, ¿no? Algo que pueda estar ocurriendo allí, no sé, no lo sabemos. Bueno, les agradezco su atención y les hablaré en un próximo video sobre el siguiente texto. Hasta la próxima. Goraldu Goyan Bego.